Muy agradecido, Gabriel, por esta invitación. Tiene usted aquí un grupo muy selecto y muy importante, y qué bueno poder venir a discutir y a hablar sobre un tema que ha sido un tema de discusión eterna, crecimiento y equidad. Es un tipo de discusiones que se han repetido a través de la historia muchísimas veces, y que hay puntos de vista diferentes, y que el país necesita que esas discusiones se den para poder acertar y tomar las decisiones correctas. Yo les voy a decir lo que yo pienso y lo que hemos aplicado en este gobierno frente a este tema. Yo asistía al London School of Economics como alumno en los años 70. Allá estaba el profesor Bauer, que después se convirtió en Lord Bauer, el principal o uno de los principales asesores de la señora Thatcher, y uno de los que más impulsó lo que hoy algunos denominan como el neoliberalismo. Allá también tuve de profesor a Amartya Sen, premio Nobel de Economía después, años después, y allá fue rector de la universidad, fue el presidente, el director de la universidad, Anthony Giddens, que fue el que se inventó o el que articuló lo que después se llamó la tercera vía. ¿Por qué menciono a estos tres personajes? Porque tienen mucho que ver con lo que estamos aplicando aquí en Colombia en este momento. Yo me convertí en un gran partidario de la tercera vía porque creo que es lo más acertado y lo más pragmático y lo más efectivo. Si ustedes toman el desempeño de aquellos países que en cierta forma han aplicado la tercera vía, se van a dar cuenta que durante esos años fueron los años de mayor crecimiento y de mejor desempeño económico casi que en la historia. En la época de la Gran Bretaña, la aplicación de la tercera vía por parte de Tony Blair, y ustedes ven el desempeño económico en esa época. Bill Clinton en Estados Unidos, y ustedes ven el desarrollo económico en esa época. Felipe González, que yo lo considero también de tercera vía, en España. Fernando Enrique Cardoso en Brasil. En fin, uno puede en cierta forma asociar la aplicación de la tercera vía con un buen desempeño económico y con buenos resultados en materia de equidad. ¿Por qué creo que es acertado? Porque uno requiere el crecimiento económico, requiere que la economía funcione correctamente para poder hacer una buena política social. Es una condición necesaria. Si la economía no funciona bien, es imposible tener una buena política social. Entonces, por eso digo yo que yo soy conservador en lo económico y muy progresista en lo social. Y creo que esa es la fórmula correcta. ¿Qué quiere decir conservador en lo económico? Quiere decir, por ejemplo, tener responsabilidad fiscal. Una economía como una empresa, como una familia, no puede gastar por encima de sus ingresos durante mucho tiempo porque se quiebra. Entonces, mantener responsabilidad fiscal es una condición también muy importante para tener una buena economía, para poder generar la confianza necesaria en el futuro de esa economía, y la confianza es un ingrediente fundamental para poder tener un crecimiento alto. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Y por eso, en este gobierno nos propusimos desde el primer día de dar señales de responsabilidad fiscal, de un manejo prudente de la economía, de evitar que se desajustara la economía, con todas las dificultades que eso entraña. Hicimos aprobar en el Congreso una reforma constitucional, y fue un debate muy lindo, que introduce el concepto de responsabilidad fiscal como un concepto
al nivel de derecho fundamental. ¿Cuál fue la razón para introducir ese concepto en nuestra Constitución? Que si los jueces, si los legisladores continúan, porque todavía lo hacen, legislando sin tener en cuenta las repercusiones económicas o emitiendo fallos sin tener en cuenta las repercusiones económicas, despedazan la economía. Entonces, a mí me sucedió cuando asumí el Ministerio de Hacienda a principios de siglo, el año 2000, me sucedió algo muy interesante que me dio también una lección. Me tocó asumir el Ministerio de Hacienda en el momento más difícil de la economía colombiana. Tal vez no ha habido momento más difícil en los últimos 100 años. Y lo primero que me tocó hacer fue ir a tratar de rogarle a la Corte Constitucional que reversara un fallo que indexaba los salarios de los funcionarios. Estábamos a puertas de una cesación de pagos, no teníamos prácticamente liquidez. Y el presidente de la Corte, el doctor Carlos Gaviria, me recibió, yo le expliqué el problema con el fallo, me miró, me dijo, joven, eso fue hace 16 años, lo felicito, usted está cumpliendo con su deber como ministro de Hacienda, siga cumpliendo con su deber. Y me pegó una vaciada y me dijo, váyase de aquí porque usted cumpla con su deber, no se meta en lo que yo estoy haciendo, que es cumpliendo con el mío. Y le pregunté, bueno, con todo respeto, doctor Gaviria, ¿qué es lo que usted está cumpliendo que contradice lo que yo le estoy diciendo? Pues yo estoy defendiendo los derechos de los fundamentales de los colombianos. ¿Y le parece poco no defender el derecho a un salario digno de todos los funcionarios del Estado? Entonces le dije, pues sí, me parece muy importante que usted defienda ese derecho, pero ¿qué pasa, doctor Gaviria, si por defender ese derecho usted deja al resto de los colombianos sin el derecho a la justicia o a la salud o a la educación? Y entonces me dijo, ¿cómo así? ¿Por qué me hace esa pregunta? ¿Sí? Porque por cumplir este derecho la economía puede desplomarse y nos quedamos sin recursos para poder garantizar esos otros derechos a los colombianos. Y me dijo, pero es que eso no está en la Constitución. Entonces desde ahí, se me prendió la alarma y por eso la primera reforma que propusimos, reforma constitucional en el Congreso hace 6 años, fue introducir ese concepto. Y a reglón seguido hicimos aprobar una regla fiscal que nos limita, es una especie de camisa de fuerza para no desequilibrar la economía. Eso como uno de los ingredientes muy importantes para tener un crecimiento económico aceptable, que nos dé los recursos para poder hacer una buena política social. Entonces, ese principio de la responsabilidad fiscal ha estado presente y estará presente hacia adelante durante el resto del gobierno y espero que durante el resto de la vida económica del país, porque estoy convencido que es una condición necesaria para tener un buen desempeño económico. Los otros factores, la apertura económica. Aquí veo a Ruy Gómez, me acuerdo los debates cuando nos tocó abrir la economía, eso fue hace 25 años, entonces que hay que abrirla de esta forma, hay que abrirla de esta otra, pero la apertura económica, el libre mercado, para mí, desde mi perspectiva, es también una condición necesaria para un mejor crecimiento económico. Es mejor tener una economía abierta que una economía cerrada. La otra discusión que tuvimos desde ese entonces, si uno debe escoger sectores o no, si debe dejar que el mercado escoja los sectores. Ahí también hay que ser muy prácticos y aplicar también los principios de la tercera vía. La tercera vía se puede resumir en la siguiente frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es decir, el Estado debe intervenir cuando el mercado no funciona,
pero si el mercado funciona, el Estado no debe intervenir. En el caso de la escogencia de sectores, eso varía país por país. No sé, yo todavía no tengo la respuesta si nos equivocamos en esa discusión. Ganó Rudy, aunque yo estaba de su lado, que el mercado decidiera. No sé si hemos debido escoger sectores, todavía esa respuesta no la tengo. Pero en fin, nosotros nos embarcamos en una economía que creo que se ha sobresalido en América Latina por ser una economía bastante estable, una economía que crece a tasas aceptables y que estamos haciendo lo posible para que crezca a tasas más altas, porque de eso depende los recursos para aplicar una política social. Y aquí viene la otra parte. El crecimiento económico es una condición necesaria. ¿Y cómo hace uno para que la política social sea efectiva? Y aquí viene el profesor Sen. Nosotros apenas llegamos al gobierno, nos propusimos y le dijimos a todos los ministros, en todas las políticas traten de cuantificar el impacto de las propuestas que ustedes traen al gabinete en materia de generación de empleo y en materia de lucha contra la pobreza. Vean a ver cómo podemos ir focalizando la acción del Estado para ser efectivos en la lucha contra la pobreza y ser efectivos en algo que es muy difícil, mucho más difícil de lo que la gente se imagina, que es reducir las inequidades, reducir las desigualdades. Ahí también introdujimos en el Congreso unas reformas que tienden a buscar eso, a buscar más equidad. Por ejemplo, la reforma de las regalías. Nadie se imaginaba que eso fuese posible, hicimos un gran esfuerzo en el Congreso. Se aprobó que las regalías se distribuyeran con mayor justicia, porque estaban concentradas solamente en los departamentos y municipios productores, el resto del país no recibía un peso de regalías y eso era realmente injusto y además no estaba produciendo los resultados que se buscaban. Esa, para mí, ha sido una de las reformas más importantes en materia de equidad que se ha aprobado en los últimos tiempos. Y comenzamos también a buscar la forma de focalizar el gasto público para que tuviera el mayor impacto en materia de lucha contra la pobreza extrema y en la generación de empleo. Generación de empleo como uno de los mecanismos para luchar con más efectividad contra la pobreza y la pobreza extrema. Y digo que Amirta Sen fue inspirador porque él tiene un instituto de desarrollo humano en la Universidad de Oxford. Entonces nos fuimos allá, trajimos a uno de los profesores que dirigen el instituto, porque ellos tenían, y desde que fue profesor mío, Amirta Sen decía, esto de medir la pobreza por ingresos no es eficaz, eso realmente no es lo que la condición humana está buscando es que la gente salga de la pobreza porque realmente vive mejor, no porque tiene un ingreso de X o de Y. Y él desde esa época estaba diseñando una nueva medición de la pobreza y se inventó la medición de la pobreza multidimensional, que en lugar de medir la pobreza por ingresos, la mide por necesidades básicas satisfechas. Entonces nosotros adoptamos esa medición sin hacer a un lado la otra medición, pero esta medición es mucho más exigente, o sea, nos exigimos más y alrededor de eso montamos una institucionalidad, el Departamento de Prosperidad Social, la Red Unidos, focalizando precisamente esos factores que harían que las familias, si superaban esos factores en un umbral X, salían de la pobreza. Samuel Azul fue uno de los que al principio ayudó mucho a construir esta institucionalidad, que ha funcionado bastante bien. En ese momento, hace 6 años, 5 años, comenzamos 5 países. Hoy hay más de 60 países
que están siguiendo esa forma de medir la pobreza, porque es una forma más exigente, pero al mismo tiempo ayuda muchísimo más a focalizar el gasto público para ver dónde puede uno incidir más en la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, en la lucha contra la pobreza extrema, ¿qué tenemos? Muchos de ustedes han estado en ese, Pablo Gabriel Corredón lo conoce muy bien, han estado en ese ejercicio. Tenemos unos gestores repartidos por todo el país que tienen las familias más pobres registradas con 45 factores que hay que ir superando poco a poco para graduarlos de pobres extremos a pobres y a otros de pobres a clase media. Y eso nos da también una indicación de, por ejemplo, si la mayoría de familias lo único que necesita es mejoramiento de vivienda, entonces ponemos más recursos en mejoramiento de vivienda. Que necesitan mejorar el acceso a la salud, entonces hacemos un esfuerzo a mejorar el acceso a la salud para poder tener el mayor rendimiento posible en materia de lucha contra la pobreza. La vivienda siempre es un factor fundamental. El programa de las 100.000 viviendas gratis, que ha sido criticado por algunos por lo que llaman el moral hazard de regalar casas, y yo en algo estoy de acuerdo con eso, pero es que hay unos pobres extremos que no tienen la más mínima posibilidad ni la tendrán nunca de tener una casa propia. Y creo que eso tuvo un impacto importante para todas esas familias en su situación de pobres extremos o de llegar a una situación mejor. Entonces, lo que hemos querido es combinar la parte de una economía sana, y estamos en este momento teniendo dificultades, estamos en medio de una tormenta, se nos bajó el precio del petróleo, los ingresos se nos redujeron en más de 20%. Hemos hecho los ajustes manteniendo ese principio de la responsabilidad fiscal, que no entren en un desequilibrio demasiado grande las finanzas públicas, manteniendo la confianza del inversionista, explicándoles a los mercados lo que estamos haciendo y al mismo tiempo tratando de focalizar los recursos que tenemos disponibles en, por un lado, los sectores que dinamicen más la economía, por ejemplo, el sector de la vivienda, que jalona 32 industrias, por ejemplo, el sector de la infraestructura, que no solamente es un gran impulsor, sino que va a ser un factor importante de mayor crecimiento por mejor competitividad en el futuro, pero al mismo tiempo protegiendo los sectores más vulnerables para que la crisis económica y la situación económica no nos permita volvernos atrás en materia de indicadores sociales. Y ese ha sido el concepto de la dirección del presupuesto en estos momentos de dificultad. Y creo que los resultados están a la vista, los resultados han sido bastante positivos. Les voy a decir algunos resultados. El índice de pobreza multidimensional, que es un indicador más exigente. Nosotros asumimos el gobierno hace 6 años con el 30.4% y lo hemos bajado al 20.2%. En ese índice hemos progresado muchísimo. En la pobreza medida tradicionalmente, como se viene midiendo hace mucho tiempo, hemos podido sacar a 4.6 millones de colombianos de la pobreza y redujimos el índice de 40% al 28%. Eso en 5 o 6 años es un muy buen desempeño. Y la pobreza extrema la redujimos de 14.4% a 7.9%, casi a la mitad en 5 años larguitos. Eso también es un desempeño muy importante. Pero lo más importante, lo que a mí me parece más diciente, es que muchos de ustedes saben que bajar el famoso índice de Gini es bien difícil y que nosotros hemos tenido una gran dificultad estructural en poder bajar
ese índice, al bajar el índice, ¿eso qué mide? La desigualdad. Si uno baja el índice, mejora la desigualdad. Pues lo hemos bajado de .560 a .522, que es un avance importante medido por ese índice de desigualdad. Y eso lo hemos logrado a través de programas específicos, el de las viviendas, pero no solamente la vivienda gratis, acceso a la vivienda de millones de colombianos con el subsidio a la vivienda. Darles agua potable, eso sí que le hace una gran diferencia a una familia que tenga o no acceso a agua potable. Le hemos entregado agua potable por primera vez a 5 millones de colombianos. Le hemos dado a 5.2 millones acceso al alcantarillado por primera vez en sus vidas. En el tema de la salud, que ha sido un tema tan discutido y tan difícil, porque el sistema de salud que recibimos, la verdad, estaba muy deteriorado y muy corrompido y muy ineficiente. Ahí lo hemos venido tratando de corregir, pero también al mismo tiempo tratar de aumentar la cobertura y de introducir equidad en la salud. Por eso equiparamos los tratamientos del régimen subsidiado a los del régimen contributivo. No nos parecía que fuera justo que unos fueran pacientes de segunda clase y otros pacientes de primera clase. Si el sistema es para todos los colombianos, pues que todos los colombianos tengan igual tratamiento, eso como un factor fundamental de equidad. En materia de educación, decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia del grado seno al grado 11. Y aparte de eso, a los más pobres les estamos regalando los textos escolares porque no tienen la plata para comprar los textos escolares. En primera infancia, que es donde dicen otros premios Nobel, debe uno concentrar la inversión si quiere más equidad en una sociedad. En esa primera infancia creamos el programa de Cero a Siempre, un programa muy integral. Aquí vino otro premio Nobel de la Universidad de Chicago a asesorarnos y al lanzamiento de ese programa, y ese programa ha tenido un buen éxito. ¿Y por qué es tan importante la primera infancia? Porque si uno no atiende a los niños debidamente en los primeros años de vida, cuando llegan a la edad escolar, si están maltratados, si están desnutridos, ese desfase va a ser eterno, de por vida. Entonces ahí un esfuerzo en la primera infancia es muy rentable desde el punto de vista de la equidad, y ahí hemos también hecho un gran esfuerzo. En materia de confianza a la inversión, para poder tener el crecimiento que nos dé los recursos, seguimos haciendo lo posible para mantener esa confianza y para crecer la inversión. La inversión en Colombia en estos últimos 6 años subió de 24% como porcentaje del Producto Interno Bruto a casi el 30%. Eso es un aumento muy importante. O sea, la confianza se ha mantenido, la inversión ha crecido como factor fundamental para el crecimiento de la economía. Que en este momento la economía se vino abajo un poco frente a lo que estábamos esperando, sí, cierto, porque estamos viviendo un momento muy difícil, la región está viviendo un momento muy difícil, la baja del precio del petróleo nos golpeó muchísimo, pero a pesar de eso, yo realmente considero que un crecimiento como el que vamos a tener este año, alrededor del 2,5%, es un crecimiento satisfactorio dadas las circunstancias. Pero lo más importante es que estamos sembrando las semillas para un crecimiento más alto hacia adelante de por vida. El ingreso a la OCDE, por ejemplo. La gente me pregunta, ¿y usted por qué le dio por meterse a ese club de países ricos? Y ese no es un club de países ricos. Es un club de países con las mejores prácticas, las mejores políticas públicas en todos los frentes. Y si uno ingresa a la OCDE, está bajo permanente escrutinio en todas sus políticas públicas. Todos los años tiene que ir a rendir cuentas y lo va a forzar a uno, a cualquier presidente que venga en el futuro, a buscar la excelencia. No a compararse con Bolivia o con Venezuela, sino a compararse con Corea y con Francia y con los mejores.
en cada uno de los sectores. Ese es el valor del ingreso de Colombia a la OCDE. Estamos ya a punto, ya vamos 17, 18 comités de 23. Yo espero que de aquí a mediados del año entrante podamos ingresar formalmente. Hemos hecho un gran esfuerzo en cada uno de esos comités para poder llenar los requisitos de calidad en la política pública. Hemos hecho muchas reformas porque la OCDE nos ha dicho: ustedes, si quieren ingresar aquí, tienen que corregir esto, corregir aquello. Pero eso, queridos amigos, es una garantía, es una semilla muy importante hacia el futuro de una economía responsable y seria. Y por supuesto, el otro factor que va a ayudar mucho al crecimiento y a la equidad es el tema de la paz. Y permítanme hablar brevemente sobre ese tema y cómo se relaciona con el tema del crecimiento y la equidad, y cómo encaja perfectamente dentro de estos propósitos. Y antes de eso, permítame también hacerles a ustedes una aclaración, porque hay mucha confusión sobre unas listas que aparecieron, no sé de dónde filtraron las listas de unas empresas que van a ser sometidas a la justicia transicional. Entonces, quiero ratificarles a ustedes lo que ya les he dicho a muchos en privado, y no ahora, sino desde hace mucho tiempo. En este tema de la justicia transicional, que es una condición necesaria para lograr la paz, pues se le van a dar unos beneficios a las FARC, jurídicos. Ustedes dejan las armas y nosotros los juzgamos con más benevolencia. De eso se trata la justicia transicional. Pero desde el principio dije, no solamente el trato benévolo va a ser para las FARC, va a ser también para nuestros soldados y policías, para los agentes del Estado y para los terceros. Y eso lo dijimos desde un principio. Entonces, negociamos la justicia transicional y los soldados y policías van a tener los mismos beneficios que va a tener las FARC, pero partiendo de dos polos totalmente opuestos. Todo lo que ha hecho las FARC se presume ilegal, y todo lo que han hecho nuestros soldados y policías se presume legal, porque ha sido legal, porque ellos son los que van a pelear con la Constitución en una mano y un fusil en la otra. Entonces parten de dos polos opuestos, pero lo que yo no quería, y se los prometí a los soldados desde el principio, era que se repitiera lo que hemos visto, que los soldados que defienden la democracia acaben en la cárcel y los guerrilleros que quieren destruir la democracia acaben en posiciones altas en el gobierno. Eso no lo iba a repetir, y por eso se creó la justicia transicional también para los agentes del Estado y también para los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Pueden ser empresarios, agricultores, profesores, periodistas, los que no son ni agentes del Estado ni miembros de las FARC. Para ellos, ¿cómo se aplica la justicia transicional? Con los mismos beneficios que van a tener los policías y los miembros de las FARC. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la justicia ordinaria lleva ya varios años recibiendo testimonios de todos los paramilitares y de muchos guerrilleros. Y cada testimonio lo escriben. Y en los testimonios aparecen nombres de muchas personas, nombres de muchas empresas. Y la justicia ordinaria está obligada a hacerle seguimiento a esas menciones. Es una obligación, así como cuando la Procuraduría o la Fiscalía recibe una denuncia, inclusive anónima, está obligada a hacerle seguimiento. Entonces, de la misma forma, los nombres que aparecen en todas esas declaraciones, hay más de 12.000, 13.000 folios donde aparecen nombres de personas o de empresas. Entonces, ¿qué dijimos? Aquí no podemos, si vamos a cerrar el capítulo de esta guerra, no podemos dejar expuestos a todos los terceros a que la justicia ordinaria en 5, 10 o 20 años o 30 años llame
les aplique la ley, que por qué hizo tal cosa o por qué hizo tal otra, usted por qué sale mencionado aquí, o usted qué fue lo que hizo. Entonces, aquí lo que se presenta es una gran oportunidad para todos los terceros, incluyendo los empresarios, incluyendo los agricultores, que aparezcan mencionados. Si son totalmente inocentes, no tienen nada que hacer, no tienen ni siquiera que presentarse. Si hicieron algo indebido, ¿qué es algo indebido? Por ejemplo, si pagaron a un fondo que a su vez financiaba a los paramilitares, si fueron extorsionados para que pagaran cuotas, todo eso es indebido. Todo eso ante la justicia ordinaria pueden ser juzgados y sancionados. Entonces, todos los delitos de los terceros, todas las acciones que en una u otra forma sean cuestionables ante la justicia ordinaria, pueden ser totalmente absueltos, totalmente amnistiados. Se borra de cualquier referencia judicial a cualquiera tercero, una empresa que diga, sí, yo le pagué a los paramilitares una plata, porque ese era el momento más difícil y me exigieron y yo les pagué, queda limpio, completamente limpio. Si no existiera la justicia transicional, esa misma empresa, porque ya está mencionada, el día de mañana la llaman, la juzgan y la condenan. Entonces lo que hay aquí es una gran oportunidad para los que en alguna forma sienten que pueden ser vulnerables ante la justicia, para limpiar totalmente su situación. Los únicos, óigase bien, los únicos que son susceptibles de ser juzgados por este tribunal especial son aquellos terceros que son, y pongan atención a las palabras, que son responsables en forma habitual, sistemática y determinante de crímenes de lesa humanidad. Solamente, y yo francamente yo no conozco ningún empresario, y conozco muchos que uno se imagine que esté abrazado de Mancuso queriendo masacrar un pueblo. Eso a nadie le cabe en la cabeza. Entonces, aquí lo que hay es una gran oportunidad también de borrar y hacer un capítulo nuevo en esta construcción de esta paz. Yo quería hacerles esa aclaración porque hay muchos que dicen, no, esto se va a volver una cacería de brujas, los testigos falsos que van a acusar aquí. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Y esto que les estoy diciendo fue redactado, fue acordado con muchos de los empresarios. Nos sentamos con Gonzalo Restrepo, expresidente del Éxito, y muchos empresarios. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Hagámoslo de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Quedan totalmente satisfechos? Sí. Bueno, eso es lo que vamos a introducir en la legislación para que todo el mundo quede absolutamente tranquilo. De manera que quería hacer esa aclaración porque sé que algunos han querido usar esa información para generar todo tipo de miedo y todo tipo de preocupación. Pero volviendo a los efectos de la paz en el crecimiento y en la equidad. Se han hecho muchos estudios sobre cuál es el impacto en el crecimiento, por factores como mayor confianza, muchos inversionistas que no vienen a Colombia simplemente porque somos un país con conflicto armado, el turismo, que tenemos un potencial enorme y muchos turistas no vienen a Colombia porque somos un país con conflicto armado. Son muchos factores que inciden en un crecimiento mayor que se va a generar cuando se termine el conflicto. ¿Cuánto se puede generar? Pues hay cálculos de 1%, medio por ciento, 2%. El propio Mauricio Cárdenas había hecho un estudio en Fedesarrollo sobre cuánto le ha costado en crecimiento hacia atrás y tiene unas cifras bastante altas, entre 2,5% y 3%. Entonces, de todas formas va a haber un mayor crecimiento. También porque hay regiones del país que no han tenido nunca una inversión, que son muy ricas, que no han tenido ninguna oportunidad, donde va a haber incentivos tributarios para que los empresarios puedan ir a crear empresa allá. Y como crean empresas desde cero, entonces el impacto del crecimiento en esas regiones va a ser altísimo. Hay un estudio de la Universidad de los Andes que dice que
en esas regiones el crecimiento puede ser entre el 8 y el 12%, y eso pues va a jalonar también en las cifras de crecimiento de la economía en general hacia adelante. Entonces hay un impacto positivo en crecimiento, y hay otros factores que no quiero mencionar, pero también hay un impacto muy importante en materia de equidad. Por ejemplo, tenemos 8 millones de desplazados, 8 millones de desplazados. Son familias que producían en el campo algo y que vino la violencia, los desplazó, y esas familias vinieron a las ciudades, a los cinturones de miseria. El costo en productividad para la economía es enorme. La productividad de cada familia de esas, y está medido, desciende entre el 50 al 90%. El impacto de eso sobre el crecimiento económico es enorme también. Si hay un tema que nosotros tenemos que resolver para poder crecer a tasas todavía más altas, es el tema de la productividad de la economía. Pero aquí en esto el conflicto armado ha deteriorado muchísimo la productividad de la economía por esa vía. El hecho de poder ir a invertir, y hacia allá vamos a focalizar una parte importante del posconflicto, los proyectos productivos, las inversiones en bienes públicos, la infraestructura, en aquellas zonas donde ha estado el conflicto, también va a tener un impacto muy importante en mejorar los indicadores de equidad. ¿Por qué? Porque por razón del conflicto, esas zonas son hoy las zonas donde hay más pobreza, pobreza extrema, más atraso y más problemas desde el punto de vista social y económico. Entonces, al podernos focalizar más en aquellas zonas, el impacto sobre la equidad del país va a ser muy importante. Y son zonas que son muy ricas. Ustedes van a las zonas, por ejemplo, el Catatumbo, el Putumayo, son zonas riquísimas que con unas mínimas inversiones se vuelven unos polos de desarrollo. Ahí hay unas enormes oportunidades empresariales, pero también desde el punto de vista económico y social. O sea que la paz nos va a traer, por un lado, mayor crecimiento económico, sobre eso no me cabe la menor duda, y por otro, una oportunidad también de mejorar sustancialmente las cifras de equidad, que siguen siendo, a pesar de todos estos avances, sigue siendo un país muy inequitativo. Y como decía Kennedy, nadie puede ser rico rodeado de pobreza. Por eso es una gran inversión invertir en lo social, es una gran inversión. Pero para invertir en lo social necesitamos una buena economía y necesitamos recursos. Es un círculo virtuoso en el que hemos querido entrar poco a poco, con dificultades. Es posible que nos hayamos equivocado aquí y allá, pero por lo menos tenemos el puerto de destino claro. Allá hemos querido llegar con tormentas, con vientos a favor, vientos en contra, y ahí estamos avanzando. Y yo espero que sigamos avanzando en esa dirección con discusiones como las que estamos teniendo el día de hoy. Muchas gracias.